¿Se cayó? ¿Está? Sí, ¿Me ves? sí, te veo ahora sí. Bueno, la pregunta tiene que ver, César, en base a todo lo que estuvimos hablando ayer. Bueno, yo no sé si estoy equivocada, lo que pasa es que estoy muy como fascinada con esa presencia de Atma, ¿no? Mm. Y yo noté que eh, Atma, o la conciencia, o el sello con mayúscula, em, Cuando, cuando es testigo del observador y del observado, lo que cae, que es la realidad ilusoria, ¿no? Lo que cae de toda esa realidad es el observador. Eh, La idea de ser el observador. claro, Por lo tanto, el observador es correcto. claro, sí, sí, Desaparece el observador, es decir, desaparece la idea de ser el observador, la idea de ser el cuerpo. claro, y es un objeto como un objeto más, como vos me dijiste. Mm, Y es un mecanismo de navegación de la conciencia, como vos me dijiste. mm. Em, y lo que noté en esa especie de ciudad interna es que, eh, a ver, cómo, a ver, eh, los, los objetos, la realidad ilusoria no deja de ser. Lo que no es más es el ego, momentáneamente, digo, claro, en mi caso, no digo en el tuyo. El sentido de Eh, separación, que es, que tiene como raíz el ego. el ego. Entonces, bueno, mi pregunta tenía que ver con eso, o sea, si la realidad ilusoria sigue estando, lo que no está más es el pensador y por lo tanto cambia toda la realidad ilusoria. No cambia, simplemente no se concibe o percibe o se cree que existe separado de la conciencia. Es como la analogía de la taza y la cerámica, ¿no? El ego crea la idea de que aquí hay una taza y que la taza tiene existencia independiente separada de la conciencia, de la cerámica, Claro, que la taza existe. Si yo me doy cuenta de que la taza no existe separada de la cerámica, la taza es la cerámica. Pero en realidad solo hay cerámica. En realidad no hay taza, solo cerámica. pero la tasa, o sea, la tasa interna, digo, los objetos internos, o los objetos externos, o sea, los objetos, eh, ¿existen o no? Existe la taza Sí y no. y no, pero existe, Sí, la taza no desaparece, ¿ok? Porque la idea de que no existe separado de la cerámica desaparezca. claro. O sea, lo que cambia de la realidad ilusoria, César, es la interpretación. Correcto, no hay punto de vista. La conciencia, ese mecanismo de navegación, yo me preguntaba hoy, ¿no? Porque ya te digo, como estoy como fascinada con Atma, me preguntaba, ese mecanismo de navegación, o sea, la mente, la función de la mente en la conciencia es recabar información de sí misma Es y ne- la dualidad.
es todo lo que yo pensé. Vos puedes decirme que está todo mal. Y la dualidad es un juego de oposiciones que hace la conciencia para recabar esa información, para encontrar el significado por oposición a esa información. ¿Puede ser? Yo entiendo lo que quiere decir. La mente es el puente entre la conciencia y el mundo. Claro. Pero todo esto me lleva a pensar que la mente realmente es una función Mm. eh, de la conciencia. Es todo tan matemático, ¿cómo decirte? Es todo tan... O sea, la mente hace un juego de oposiciones para reconocer, para que la conciencia se reconozca a sí misma. No, para que el juego de la vida tal cual y como lo conocemos pueda suceder en una imaginaria relación sujeto-objeto, ¿Mm? Como que existiera tal cosa como la dualidad, para que el perro reconozca a otro perro, reconozca al gato, el gato al ratón, y cada uno a sí Claro. mismo como cada cuerpo, Y todo eso en sí es conciencia. correcto. Es como si la mente es la fuente de alimentación de la conciencia. No sé, Sí, es el medio por el cual la conciencia es consciente de la manifestación. Es decir, es el puente entre la manifestación y la conciencia. Sin la mente no hay, la conciencia no es consciente de nada. claro. La mente realmente es necesaria y es buena. No es ni Como buena, es no es ni buena ni mala. no, pero quiero decir en el sentido mío, en el que yo siempre estuve, claro. O sea, la mente es una función de la conciencia, La mente sin ego es una maravilla. es algo tan, tan tan matemático, no sé cómo decirte, o sea, el juego de la dualidad es un juego necesario para la conciencia, porque en Está base a esa oposición, la mente se reconoce a sí misma. simplemente necesaria para la practicidad de la vida diaria. Inclusive el sabio juega a la aparente dualidad sabiendo que no hay dualidad. Aparente ser un individuo cuando sabe que no lo es, cuando sabe que es la totalidad. El sabio sabe que el otro no es otra cosa que sí mismo. Es decir, que para él no hay otro. Claro. O sea, esto que es la dualidad, en realidad es un juego de oposición necesario en el mecanismo de Es negación de la conciencia. un juego mental, es el juego de la mente. La mente Y es el todo es juego de la conciencia. conciencia para reconocerse a sí misma. Se podría decir, porque todo objeto señala.
a la existencia de la presencia de una conciencia. Tiene que haber una conciencia para que pueda haber algo. Y la conciencia hace un juego de oposición. La mente. La conciencia a través de la mente, sí, sí, sí. O sea, Podría decir, a mí no me gusta meter a la conciencia en la película porque la conciencia realmente no hace nada. Ese poder ilusorio dentro de la conciencia, el responsable de todo esto. De todo esto es la mente. Es producto de la mente y es la mente. Todo esto es un movimiento mental, todo esto es una imagen mental. claro, claro, claro. Bueno, pero Sí, lo que, inclusive si cuando lees los Upanishads, que son parte de los Vedas, se dice que Brahman, el absoluto, manifestó un creador para que le hiciera un universo. ¿Me explico? sí, Eso es, claro, eso es mitología, pero simplemente sirve para indicar que el creador no es la conciencia, sino se dice que manifestó un creador para que le hiciera todo esto. Entonces él dijo, Brahman, lo primero que hizo fue es manifestar un observador, pero el observador sin luz no puede ver. Entonces, igual que en la Biblia, hágase la luz. Y después, ese creador dijo, bueno, pero sin los objetos el acto de ver no puede existir. Entonces creó a los objetos. En los Vedas también se dice que todos estos universos surgieron de la conciencia, por la conciencia, para la conciencia. Pero realmente, desde el punto de vista real, diría yo, no se le puede atribuir al absoluto ser la causa. Por eso le llaman a veces la causa sin causa. Dicen que cuando dicen que es la causa, es que sin conciencia no puede haber nada. Pero en realidad, todo esto es un movimiento espontáneo. claro, sí, sí, incluso quizás sea eterno, ¿no? Cuando argumentaban con Ramán acerca de las teorías de la creación, él decía que la creación implicaba tiempo y que realmente no había creación por tiempo. Él decía que el buscador debería conformarse con la teoría de que la manifestación es espontánea. Si uno se presta atención a uno mismo, el despertar es espontáneo, el paso de la vigilia al sueño onírico es espontáneo y al sueño profundo es espontáneo. Son movimientos espontáneos de la mente. Es decir, al ser espontánea tampoco se podría atribuir, tampoco podría atribuirse la voluntad ni a la conciencia ni a la mente. César, y en todo este mecanismo tan, tan de ingeniería, ¿no? Tan de ingeniería, tan todo, qué sé yo. ¿Dónde queda? Te pregunto, porque no lo sé. El tema del corazón espiritual, el tema del embudo, el tema del nudo en el corazón, ¿dónde queda todo eso? Todo eso queda reducido a cenizas cuando te olvides de todo eso, porque son solamente pensamientos. Claro, Corazón espiritual es otro nombre para la conciencia. El nudo en el corazón es el pensamiento yo soy el cuerpo, ¿sí? Y que quiere decir que pareciera que es lo que aparentemente ata a la conciencia al cuerpo o hace creer que la conciencia es el yo y que el yo está limitado al cuerpo. El embudo es la primera vez que lo escucho. esa absorción que vos decías Ah, de sí, sí, cosas. eso está allí, cabe la más mínima duda. Pero en esta ciudad interna de la que yo te hablo, eh, Atma
no succiona la realidad. La realidad queda tal cual, el alma no hace nada. La realidad es esto que lo que cambia es lo que te comenté, lo que yo creo. Ese movimiento es mental también, el de absorción, tanto como el de expansión y el de, ¿cómo se diría? Sostenimiento. Pero de una u otra manera, así se experimenta. Esa es mi experiencia y coincide Sí, claro. con la de Son otros. experiencias, Pareciera, claro, son se siente como experiencias. que si hubiera algo allí que absorba el pensamiento yo. Eso, claro, sí, sí. Y mientras más Claro, débil es, si pierde la fuerza de salir. claro. A ver si te entiendo. Son diferentes formas de vivenciar la situación esta, la realidad. Porque yo ¿cómo lo vivo? Yo lo vivo, Alma está ahí tranquilita. Y Atma reconoce que no hay observador. Y esto cambia toda la realidad ilusoria, pero la cambia, no es que la succión ni nada, la cambia. No, ella cambia constantemente, de manera espontánea. No hay cambios en el sentido de mejoría o no. No, 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 en el sentido de, es algo tan, es un trabajo de ingeniería. Es un, Lo que por cambia, eso yo no siento esa succión, César. Yo siento que el testigo está ahí tranquilito y cambio porque cambia. La realidad ilusoria cambia. Pero es eso, cambia. mientras más quieta permanezca la mente, entonces más se hace evidente ese poder de absorción. Cuando vos hablas de poder de absorción, ¿te estás refiriendo al reconocimiento de que la realidad ilusoria es conciencia? No, la conciencia per se es un poder, no es inerte, La conciencia. correcto. Ah, Entonces, el poder de absorción quiere decir que uno se queda, uno se le hace imposible hasta cierto punto mirar a otra parte, es decir, uno está absorto en a propia eso te referís. realidad, sí. Porque al ser un Ah, pensamiento, ese pensamiento es absorbido, pero también es que si vemos el concepto de nuevo y lo tomamos de manera literal, nos vamos a quedar otra vez, vamos a ir 10 pasos atrás. te entiendo. Bueno, en realidad todo empezó por la pregunta de si le presto atención permanente o cuanto más pueda a Atma, menos va a aparecer, o no, a ver, no, ahora es que, mira, hasta las preguntas cambian permanentemente. Claro, no, si le presto atención a Atma, ya la realidad ilusoria es otra cosa, no hay nada que hacerle. Mm. Claro, Si le prestas atención al Atman, todo es Atman. Entonces, ¿quién quedaría ahí para ver otra cosa que cambia? O inclusive para verlo como realidad ilusoria, mundo, ilusión, maya, manifestación, mente, creación o lo que sea. Las preguntas surgen porque el ego no ha sido disuelto por completo. no, claro, Y para que se disuelva por completo, trata de evitar la curiosidad acerca de todo eso. bueno. Claro, en mí surge esto que estoy
ahí, viste, mirando, es como cuando uno mira un paisaje nuevo, o sea, estás ahí absorto, pero sí, yo sé, sí, sí, que me tengo que bajar decibeles, sí, sí, Mm. sí, sí, lo sé. Bueno, César, gracias, ¿eh? Todo Muchas eso, gracias. todo lo que quieras saber, se sabe sin tener que hacer un esfuerzo, se revela. Todo lo demás viene como añadidura. El conocimiento o el establecimiento de uno mismo en el conocimiento de uno mismo hace que todo lo demás se haga evidente. El sabio no habla por texto, el sabio habla por experiencia propia. ¿Mm? O sea, sabe lo que sabe porque él sabe que él es conciencia y por lo tanto sabe todo lo demás, porque queda, se hace evidente. Claro, claro, seguro. Seguro. Por eso es que yo decía también, pensaba en vos, ¿no? Y vos, así como, como Atma, estás, estás eh, inmerso, por decirlo de alguna manera, en una realidad ilusoria, pero no es la realidad ilusoria que uno cree que es otra cosa completamente diferente. Sí, no se percibe como otro. Bueno, esa parte a mí es la que más me cuesta, Mm. claro. Sí, no, veo que no hay absolutamente ninguna separación en la realidad ilusoria. No hay ni con mi cuerpo ni nada. O sea, yo estoy, no tengo nada que ver con el cuerpo, nada que ver. Mm. Eso lo veo, pero Como conciencia. claro, sí, sí, estoy hablando como conciencia. Pero que el alma esté unida a la realidad ilusoria, eso me cuesta todavía. Pero bueno, será cuestión de tiempo. Mm. Bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora. Chao, César, muchas gracias. Todo eso se va haciendo más claro. Si mientras más uno mantenga silencio, uno se da cuenta de que eso es verdad. Pero no por medio del intelecto, ni por medio del análisis, ni nada, sino No, en toda experiencia directa. siendo la conciencia que se es, todo lo demás se sabe. Si yo me conozco a mí mismo, conozco todo lo demás. Como dice la Biblia, ¿quieres conocer a Dios? Primero conócete a ti mismo, porque ese ti mismo es Dios. Si te conoces a ti mismo como Dios o como conciencia, todo lo demás es conocido. Si se revela, todo queda revelado. Esto que te decía del juego de las oposiciones, te lo dije un poco por experiencia directa, porque esta mañana, va, entre anoche y esta mañana, pensaba yo, ¿no? Bueno, ponete adentro de todas estas formas. Como cuando está dentro como conciencia, digo. Y claro, y entonces me daba cuenta que era un mecanismo de navegación, ¿no? Y que el juego de oposiciones servía para recabar información. Eh, pero sí, supongo que esta parte de la no separación también tendré que esperar que Bueno, lo pase. que llamas información son conceptos, porque la información real es la que simplemente pasa a través de los sentidos y es interpretada por el cerebro. Sácalo por aquí. ¿Qué validades tendrían las interpretaciones intelectuales cuando lo que uno conoce como mundo ya es una interpretación del cerebro? Es decir, que lo que uno conoce como mundo es completamente subjetivo, porque depende de la estructura del cerebro o del cuerpo del animal, del hombre, sí, porque el mundo que tú percibes es diferente al mundo de la mosca. Entonces, siendo el mundo completamente subjetivo, entonces todo lo que se piense acerca del mundo, eh, ¿cómo puede haber un pensamiento objetivo sobre algo que es per se subjetivo? Cuando yo hoy te estaba escribiendo todas las preguntas esas que te hacía, yo sabía que todo estaba mal. Entonces, ¿cuál mundo es real? ¿El que yo percibo o el que percibe la mosca?
claro. ¿De qué estoy hablando? Exacto. Por eso, Claro, ¿de qué estoy hablando? exacto. Pero Sí, todo, sí, todo eso se sabe sin saber cómo se sabe. Y después, imagínate tú, ¿cómo explicarlo? ¿Y a quién? no, ¿Y claro, a no, quién? ¿A quién? claro. ¿Y Por eso, cómo explicar por eso eso? Claro, el sabio de verdad, ¿cómo le dije? Si me preguntan, bien. Si no, mejor. claro. Claro. Si no me Aparte, preguntan, yo ya te digo, yo cuando te hacía todas las preguntas esas, yo sabía que a cada palabrita que le estaba mal, estaba equivocada. No es que estaba mal, estaba como tergiversada, como que no entendía nada, como que, ¿de qué estoy hablando? como dicen por ahí, si no me preguntan, bueno, sigo cortando leña y cargando agua. Claro, entiendo, entiendo. Si solo existe una conciencia, ¿quién habría hablarle de qué, a quién y cómo? En este contexto, por lo menos. Claro, y encima acá, en Zoom, imagínate, es una locura. A veces llegaban buscadores que habían oído de Ramana, pero tal vez ni siquiera nunca lo habían visto en una foto. Y muchos de ellos pasaban por la cocina y estaba Ramana cortando vegetales y le preguntaban que dónde estaba el maestro. Y Ramana, como un niño inocente, le hacía como broma inocente, le decía, ese es un gesto muy, muy indio. No, como sigue caminando así por ahí, dale por ahí, lo encuentra. Y no decía que era él. Y ahí se ahorró como 10 preguntas. Claro, y escuchar nuestras preguntas, ¿no? Que debe ser, qué sé yo. Ahí está Bueno, muchísimas bien. gracias. Sí, está bien, ¿por qué no? Hasta que el buscador sabe que o entiende que la única pregunta que vale la pena hacer es quién es el que pregunta. Las preguntas son pensamientos. El que pregunta es un pensamiento. Lo que debe ser escuchar nuestras preguntas, César. Ah, Lo que debe ser escuchar nuestras preguntas. Tan occidentales aparte. bueno, por eso Dios me dio estas orejotas. Bueno, bueno. Pero para el buscador tampoco es un camino fácil, ¿eh? Tampoco la tengo. O sea, yo no la tuve regalada. Tampoco. Y ahí deriva la compasión del sabio, porque sabe que están pasando trabajo, ¿no? O sea, ok, 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 ok. Y trata de llevar al buscador a ese punto. ¿Sí? La única pregunta que realmente vale la pena hacer es ¿quién es el que pregunta? Es dudar del que duda, como decía Ramana, duda del que duda. Ve al que ve, busca al que busca. Ahora, cuando ahí se fue, no sé quién estaba, pero me parece que se fue. Em, cuando yo me da miedo de perderlo, me da tanto miedo de perderlo. ¿Perder qué? Atman, ¿Cómo puedes perder lo que eres? Ah, esa es esa es la trampa. Yo creo que lo encontré, que lo experimenté, ahora tengo miedo de perderlo.
Lo que vas a perder es la idea de ser el que lo encontró, el que lo experimentó, el que lo vio. ¿Acaso hay dos seres? Uno que encuentra al otro. Hay uno solo. El otro realmente no existe. Es un Claro, solo. porque yo por ahora, César, lo estoy viendo, pero serlo todavía, no sé, por ahí trato, pero... Y Es- me da miedo perderlo. no lo ¿Me puedes entendés? ver. Bueno, alguien se puede, pero vos lo sabrás. Bueno, gracias, muchísimas gracias, César, ¿eh? ¿Cómo se llama? Nina, creo, ¿no? No sé, no miré, no vi. Nina, Nana, Nana. Bueno, chao, gracias, César. A la orden. A la orden. Debe haber ido la conexión del internet. Ya tienes el micrófono abierto, Germán. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. Perfecto. César, me quedé con una duda y entré tarde hoy, no sé si hablaste con Susi de esto. Ayer en la reunión, una de las cosas que manifestaba ella que decía que era el testigo de lo que observa y de la nada también, que se identificaba con la conciencia, ¿no? Y lo que me pasa que ahí, en la duda que yo entro, es que cuando hago la autoindagación, es como que siento esa presencia acá atrás, ¿no? Y, o sea, es como si fuese tres pasos. O sea, yo veo el objeto, o sea, dirijo la atención desde lo que veo a lo que ve y desde lo que ve a lo que ve atrás. Y todo eso queda como si hay una presencia donde no se distingue, no se puede ni ver ni nada, pero hay una vida, ¿no? Como también si estoy, que lo planteaste en un ejemplo, en una habitación oscura, pero bien oscura, cerrada, que sentís la presencia, no te identificás con el cuerpo, pero sentís eso, ¿no? Y hay veces que uno se identifica con esa presencia y ahí mismo me sigo preguntando quién es el que se identifica o llevo la autoindagación hasta donde queda todo en la nada y el todo. Lo que yo no logro comprender si eso lo estoy haciendo bien o le estoy errando acá con algo. No, está bien. Lo que pasa es que no está 100% claro. Eso es todo. Cuando llevas la atención de lo visto al que ve, Sí, el que ve se queda sin pensamientos. bien, sí. Cuando el que ve se queda sin pensamientos, se hace evidente la presencia de aquello que ve. Mm, Luego, la idea de ser el que ve desaparece y lo que queda es claramente saber el conocimiento de ser aquello que ve.
Aquello que ve no puede ser conocido por nada. Solamente claro. es conocido por sí mismo, siendo el sí mismo, porque no puede dividirse en dos y convertirse en el conocedor y lo conocido. O sea, conocer al ser o la conciencia es ser el ser o la conciencia. Permanecer en el ser es ser el ser. Como uno cree ser el cuerpo, es decir, eso es la mente, como ego. Yo soy el cuerpo. Ese es el pensamiento yo. ¿Mm? Y yo soy el que ve, y yo soy el que piensa, yo soy el sujeto. Entonces, la idea de ser el cuerpo desaparece y el conocimiento de ser conciencia se hace claro, evidente. Por eso no es claro, aunque la experiencia es real, el experimentador es falso, es ilusorio, porque pareciera que hay uno que ve al otro. Entonces tendríamos de nuevo que creer que hay dos observadores, dos seres, cuando realmente hay solo uno. Bien, claro, porque cuando llevo la atención de lo que vos decís, desde el objeto al sujeto, es como apretar la pausa en la película y como que queda solamente un acto de ver y nada más. Ahí yo entiendo de que se caen como todos los pensamientos, Sí, sí, pero cuando pero cuidado, porque todavía puede que ese observador sea yo como cuerpo. La idea de ser el cuerpo desaparece. Se hace evidente, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, que es el pensamiento, yo soy el cuerpo, yo soy conciencia. pero cuando soy conciencia es como que si me identifico con esta parte de acá atrás, que es como que todo, a que abarca absolutamente todo, es como, como explicar, como si fuese la vida misma que abarca todo. Me Sí. siento ahí y ahí me pregunto, ¿quién siente esto? No, Hasta que va a decir, si llegas ahí, entonces esa es la cuestión. ¿Quién es el que se sienta allí? ¿Y quién es el que se identifica con eso? por eso, me lo pregunto, ¿está mal que me lo pregunte como para disiparlo, para que se vaya ¿Mantén la atención? en lo de atrás? No. ¿Quién le va a poner atención a lo de atrás? Esa es la pregunta. Pon atención en el que cree que ve lo de atrás y luego desaparece la idea de ser el que ve lo de atrás y permaneces como lo de atrás. Estoy utilizando tu propio lenguaje para que se te haga más fácil de entender. El propio concepto que utilizas para definirlo, para referirte a ello. Porque ver al de atrás sería como que si el espejo fuera el reflejo en el espejo o el espejo fueran capaces de ver al cuerpo que lo proyecta. Bien, porque acá a donde me surgió que lo anoté, cuando hablaron que soy el testigo de lo que observa y esa nada y el testigo es el silencio, pero no dices yo soy, eso es lo que me quedó y por eso te lo quería Correcto, preguntar, porque es como que todo eso yo no lo soy, pero sé que soy, es raro, al principio. Eso es lo que yo soy, no dice yo soy. Ahora, ese conocimiento se refleja en la mente, entendiendo como la mente pensamientos, ¿no? Entonces, el conocimiento es directo y luego del conocimiento directo surge un pensamiento.
yo soy eso. ¿Me sigues? Sí, Y luego sí, ya no tienes que pensar que eres eso, ¿sí? Uno se olvida inclusive de la interpretación mental de su propio autoconocimiento. Y uno simplemente permanece como eso. como energía. Como esto que decías vos de la habitación oscura. Sabés que hay vida misma, Es que hay... es el poder o fuente de energía, es más allá de la energía. Bien, Esto es energía, al igual que los pensamientos. bien. Entonces simplemente me voy a quedar desde lo visto a lo que ve nada más, y no desde lo que ve al que ve, que yo pensaba que era para atrás, que ahí a donde me confundo. No, Sí, la atención se va, si la atención cae en el que ve se queda sin lo visto. Cuando el que ve se queda sin lo visto, entonces es capaz, pareciera que es capaz, el absoluto es más sutil que cualquier cosa, es más sutil que el que ve, que es lo que llaman el cuerpo sutil, la mente. Entonces pareciera que se le hace evidente al que ve la presencia de aquello que ve. claro, claro. No, no tiene que hacer el esfuerzo, se revela. Al principio Ah, parece que fuera así, que se me revela a mí, pero me doy cuenta después, espérate, se hace evidente que uno es aquello que ve. Es decir, la idea de ser el que ve desaparece, el que ve desaparece. El que ve desaparece es la idea de ser el que ve desaparece. y queda la presencia, esa presencia, que Ay, a no mí tiene ni forma ni nada. Es como una, esto que te decía yo, me decís que es la fuente llámalo, de energía. llámalo como conciencia, presencia, conciencia, existencia, Sí, como quieras. ahí está. Entonces, eso es la conciencia. A eso es lo que quería llegar. Ahí. Sí, Ahí está. correcto, Listo. correcto. Está bien. Ya está, porque me había confundido. Porque todavía Me- llega un momento que pareciera que fuera yo, César, yo, Germán, ¿sí? Hay algo aquí atrás, ¿verdad? Después la idea de ser César, el cuerpo, Germán, el cuerpo, ¡pum!, se va simultáneamente con el conocimiento de ser eso. ¿Me sigues? Es Sí, simultáneo. El develar de la conciencia implica simultáneamente la disolución del velo que la cubre, que es el pensamiento yo soy el cuerpo. claro. Ah, salió excelente en mi examen. Sacaste excelente en el examen. Sí. Qué bien. Dame un segundo. Ya va a llegar. Sí. Felicitaciones. Te mandaste. Mira, recibimos un correo del colegio del libro de inglés. Te lo trajiste, el de práctica. Parece que tienes que hacer unas prácticas el fin de semana. No las vas a hacer. ¿Por qué? Tienes que entregarlas, ¿no? Hechas. Bueno, hablamos de eso ahora que estuve aquí. Bueno, bueno, hace un rato leemos el correo para que entendamos los dos estos platos. Perdón. Está bien. El aspecto sutil de la mente, lo que llaman el cuerpo sutil, es el pensamiento yo soy el cuerpo y todo lo demás asociado a él, ¿sí? La memoria, el intelecto,
el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me sigues? Sí. Este es el aspecto material, grueso, grosero de la mente. La que la conciencia está más allá de lo grosero o grueso y lo sutil. Por eso se nos hace tan difícil darnos cuenta de su presencia. El que escucha este conocimiento es el ego, tienes que hablarle como tal. ¿Sí? Cuando el ego escucha, se nos hace muy difícil darnos cuenta de su presencia. Es como que el ego dice, ah, claro, por eso es que yo no lo puedo percibir porque es muy sutil. Sí. Pero realmente uno es eso. Eh, Y se cae el velo ese que decís vos. Y cuando queda desde lo visto a lo que ves, como cuando era chico, que uno queda con una imagen embobado y que eso te provoca una sensación, no sé si de bienestar, sino simplemente saber de qué es, simplemente es ese momento sin pensamiento. Y ahí se provoca como un descanso, como libertad, como Ahí está, ahí es donde viene, ahí es donde, cosas del ego. no, 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 failure, ahí es donde fracasamos todos. Todos fracasamos tratando de hablar de ello, tratando Claro, porque de describir la experiencia. está Fracasamos bien. todos. Y todos los que realmente tuvieron conocimiento directo de la conciencia, solamente han podido decir de que simplemente es y de que es como es. Cuando les preguntan dónde está, solamente pueden decir, allí está. ¿En dónde? Allí, allí. ¿Pero dónde? Allí. Porque ¿a dónde vas a señalar? ¿A dónde vas a A, ni- señalar? a ningún lado. Y a todos. No sé. Ahora, correcto. Cuando se sabe, cuando la conciencia se revela, también se revela o queda develado que todo es conciencia, de que nada existe fuera, separado, independiente de la conciencia o independientemente de la conciencia. Es como que se ve como que todo está contenido, como que este yo está contenido dentro de algo, como por ejemplo como si fuese de una esfera, estoy dentro de ahí, Y estoy, todavía estamos hablando de una dualidad relativa, mm, porque tenemos dos, uno dentro del otro, uno contenido en el otro, uno que no está separado del otro. Sí. El aparente otro es el uno, el único. Sí. claro, claro, sí. Es como la ola y el mar. Yo creo ser la ola y que me estoy contenido por el mar, pero bueno, pero sí. Como dicen por ahí, el que ve el mar no ve a la ola, el que ve a la ola no ve el mar. El que ve a la conciencia no ve al mundo y el que ve al mundo no ve la conciencia. El oro no ve el anillo. Es decir, la conciencia no sabe de otra cosa sino de sí misma. Por eso esa sensación cuando decís que sucede de que es así, que no se sabe cómo describir.
Yo por eso hoy te lo decía nada más para que me guíes a ver si estoy bien o si son trampas a las cuales directamente le estoy errando, porque no quiero, me lo quiero tratar de ver si es así, simplemente de estar ahí. La conciencia se De- revela sola. No, nadie puede hacer nada para que la conciencia se revele porque ya está allí. Y nadie puede empujar sí, a la superficie lo que ya está en la superficie, aquello que ya es en realidad evidente. Sí, pero el único que puede, se revela por sí misma, no por el esfuerzo o la práctica de nadie. ¿Mm? Se revela por sí misma, para sí misma. Y se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma. No se me revela a mí. pero parece de que yo, si no pongo la atención en mí, Mm. no se revela. Pero Correcto, parece, pa- parece, correcto, sí. Parece que la voluntad fuese mía en un principio. correcto. Mm. Oh. Bueno, bueno, sí. Ya con esto me aclaraste demasiado, así que tengo para trabajar, Ok, para volverlo a escuchar. ok, Muchas gracias. a la orden, a la orden. Benny, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, Buen día, César. A ver, tengo un par de preguntitas eh, que ya te hice por el grupo, pero que son de cierto calado y, bueno, la primera es si la conciencia es indivisible, ¿qué es lo que limita y segmenta y la segmenta? la mente. La mente es la conciencia, ¿no? Sí, También. sí. Es decir, ni siquiera la idea de dualidad existe separada de la conciencia que es no dual. O otra forma de decir es que ni siquiera el sentido de separación existe separado de la conciencia. Ujú. Porque la mente es un pensamiento limitante, que limita a la conciencia del cuerpo, que hace creer que la conciencia, el yo, lo que uno realmente es, está limitado al cuerpo, a un nombre y a una forma en particular. A lo que aparece la idea del yo, aparece la idea de decir, tú, yo soy el sujeto y todo lo que veo es otra cosa que obviamente para el ego está fuera de mí, ¿sí? Separada de mí, existe aparte de mí, es diferente de mí, yo soy independiente de ello, mejor o peor que ellos, superior o inferior, bla, 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 bla. Todo eso surge cuando el pensamiento yo surge. En- Entonces, por eso que solo se puede reconocer en ciertos cuerpos mente y en otros no. ¿Es la misma limitación ahí? ¿Es la mente La la mente que limita a la conciencia? sí, todos, ese pensamiento está en todos. Si tú le preguntas a la humanidad entera, ¿quién está aquí? Todos dirían yo. O sea, que el pensamiento yo es el mismo, ¿sí? Cuando la gente le pregunta en el aeropuerto, ¿quién es Pedro? Yo, ¿sí? ¿Y por qué cuando hay un despertar, em, la conciencia sigue aparentemente limitada en un cuerpo mente? Es decir, no se reconocen otros cuerpos mente. ¿Qué es lo que limita ahí a la conciencia? Para que pareciera que la limitaran.
Sí, es una apariencia, Correcto. pero esa apariencia indica e implica que hay partes, ¿no? Aparentemente. Mm. En realidad no hay. ¿Sí? Todas las partes son pensamientos. Yo pienso que existen partes, que hay una multiplicidad de cosas, ¿sí? Que todo esto está dividido entre múltiples objetos, animales, humanos, minerales, vegetales, atómicos, subatómicos, partículas, protones, electrones. La ilusión en realidad es una, también es indivisible, no existen múltiples objetos. ¿Mm? Si un ignorante Solo parece. pareciera que fuera así. Y esa apariencia o eso que hace que pareciera que fuera así es debido a a la presencia del pensamiento yo. Tiene que haber un observador de las partes. El observador es el que es la misma idea de las partes, porque el observador es el que ve y lo visto, yo y lo otro. ¿Sí? La mente como tal, el aspecto sutil de la mente es lo que se conoce como dualidad, yo y esto. Es por eso que cuando el yo queda aislado del esto, el yo sin el esto no puede sobrevivir porque ese yo solamente existe en asociación con algo, con un objeto. Cuando el sujeto se queda sin objetos, cuando el que ve se queda sin lo visto, no puede sostenerse en pie y se disuelve en la conciencia, si desaparece en la conciencia. El pensamiento yo soy el cuerpo desaparece en la conciencia. Si yo, César, yo creyendo ser César, no pienso en nada, tampoco puedo ni siquiera pensar ya que soy César. El pensamiento yo soy César, yo soy el cuerpo, el pensamiento yo desaparece Ujú. en el yo que siempre soy, que Lo no, curioso, que no dice yo. lo curioso es que no se puede reconocer completamente en todos los cuerpos mente, sabiendo que ella es indivisible y que va más allá de todos los cuerpos mente. O Sí. sea, es la misma conciencia en todos. ¿Cómo puede estar restringida a iluminarse en un en un cuerpo mente entre un montón de otros cuerpos mente donde no se reconoce? ¿Qué Eh, ocurre ahí? Todo eso es porque el ego está haciendo la pregunta. Después que el ego desaparece, todo eso, y el sabio no piensa en eso, el sabio no piensa en nada. Cuando mucho pensará en qué va a comer. Es el ego que lo ve parcial. Exacto, todas las preguntas existenciales, Y la experiencia de la conciencia cuando despierta en un cuerpo mente no es parcial ahí. no, la conciencia no despierta, la conciencia siempre está despierta, la conciencia siempre es consciente, Bueno, pero eh, De- has dicho antes que despierta para sí misma, se por sí revela, misma, no, no despierta, se revela, se revela, porque los contenidos se remueven. correcto. Lo que vela, la conciencia queda develada cuando lo que la vela es removido, el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Y una vez que es removido, pero claro, eh, cuando se eliminan esos obstáculos, se hacen de una forma individual. Es Aparentemente, la mente individual la que lo... aparentemente, aparentemente. El individuo es el velo. El otro nombre para la mente o ego o persona es individuo. ¿Quién es el individuo? Yo. Ujú, Lo que hay es una idea de individualidad, un sentido de individualidad, ujú. Una experiencia de individualidad, se podría decir. ¿no? Se podría Y decir. esa, y por lo que sea, esa individualidad, la estructura de esa individualidad comienza a caer.
y se revela lo que Correcto, siempre ha sido, lo que es y lo que siempre ha sido. correcto. Y lo que ocurre es que eso pasa en un cuerpo-mente y en otros no. Y Pareciera, esa parcialidad, pareciera que pasa en un cuerpo-mente. pero es que aparenta ser muy real, porque yo veo, Aparentemente, correcto, sí. Todo eso es, cuando hablo contigo, todo eso es veo, exacto, veo una iluminación y en otras personas pues veo como, no apare- sé, aparentemente conmigo, porque aparentemente para ti yo soy el cuerpo, porque aparentemente tú eres el cuerpo. ¿Mm? claro, Aparentemente, ¿sí? Aparentemente. sí, sí, claro. A ver si lo pillo. Em, o sea que esa parcialidad viene porque cada cuerpo-mente tiene una estructura y en algunas está próximo a deshacerse esa estructura, ¿no? Pero la conciencia está detrás de todos los cuerpos-mente, Correcto. porque la experiencia sí es cierta. Mm. O sea, la experiencia es cierta. Lo que no es cierto es que haya una entidad individual aparte de la conciencia. Correcto. Mm, Vaya, bien. y que vaya nunca a realizar la conciencia o darse cuenta de la presencia de la conciencia. Ujú. Que me tiene un poco confundido esto de, de esa parcialidad aparente de la conciencia, ¿no? En unos cuerpos mente sí y en otros cuerpos mente no. Da la impresión de que hay como unas líneas más marcadas en unos cuerpos que no permiten, o sea, que tienen un velo, Y y en otros cuerpos mente hay, digamos, una línea de puntos discontinua. hay mentes que están más puras y otras mentes que están menos puras, por Mm. así decirlo. Tienen más tendencias, menos tendencias. O sea, que la clave ahí está en la mente. Sí, Ujú. la mente pura es la que conduce al conocimiento de la conciencia. Inclusive la indagación se hace Y como lo una... más directo para purificar esa mente es, Travis, la indagación yo. Correcto, correcto, Ir ahí es lo más directo, porque hay cor- 20.000 caminos correcto. para purificar la mente, que pueden ser 20.000 cosas, como los monjes en los monasterios, que hacen miles de ejercicios, ¿no? Ujú. Bien, gracias. Y voy con la otra pregunta, eh, que era versaba sobre la reencarnación. ¿De qué modo la iluminación disuelve la reencarnación? Primero habría que ver, Preguntaba, ¿siguen naciendo cuerpos, pero ya no hay identificación total con ellos? el cuerpo no dice que nació ni que murió. ¿Quién nació? Yo. ¿Quién va a morir? Yo. Ese es un pensamiento. O sea, lo que nace es un pensamiento. Lo que crece alimentándose de otros pensamientos es un pensamiento. Y lo que muere es un pensamiento. Por ende, lo que reencarna es un pensamiento junto con sus tendencias, que a la hora de la muerte pareciera que esa mente quedara todavía suspendida, por decirlo de alguna manera, en algún lugar, aparentemente individualizada, sigue individualizada, ¿no? Porque el sentido de individualidad no ha desaparecido. Entonces se puede decir que la tendencia a reencarnar no es de la mente individual, porque no es de la mente universal, ¿no? Que es la que está, digamos, la mente humana. Es la mente misma la que se dividió como sujeto y objeto. O sea, que todo eso colectivamente es la mente. Cuando yo sé que yo soy conciencia, uy, ya, porque ya pierdo el interés en todo eso, porque nada de eso tiene nada que ver conmigo, ni nacimiento, ni muerte, ni karma, ni destino, ni libre albedrío, ni reencarnación.
ni esclavitud, ni liberación. Todos esos son conceptos de la mente y la mente misma. Y cuando esa mente está purificada, ¿qué ocurre? Esa es mi pregunta, porque La mente pura no es sumergida en su fuente, reencarna pura, reencarna las tendencias auspiciosas. mm, El ego toma las tres formas el ego toma cualquiera de sus características, asume cualquiera de sus características, la pura, la impura y la torpe. ¿Sí? ¿no está más debilitado el ego con la primera que has comentado, que es la pura? Puede estar débil, pero aún así presente. O sea, la mente pura, Y ahí qué ocurre? Que no se retiene la memoria la mente, porque, la mente pura también se deja a un lado. Es decir, la mente pura es la mente, pero es la mente pura la que conduce a la disolución de la mente. La indagación debe llevarse a cabo con la mente pura. lo que ocurre que ahí necesitará alguna reencarnación más. Es decir, la mente pura puede ser la señal de que está próxima a deshacerse esas tendencias del ego. O No, no necesariamente. no, si no disuelves el ego es el contenedor. Si rompes el contenedor, no puedes guardar, no hay nada que pueda contener nada. Hay que disolver el ego. Si disuelvo el ego, se disuelven todas las tendencias, tanto las auspiciosas como las no auspiciosas. Ujú. O sea que hasta que no está disuelta la mente, en cualquier de sus formas, se sigue sintiendo que hay una reencarnación porque de alguna forma uno está ligado al cuerpo. Y la mente no se disuelve a menos que esté lo suficientemente pura. Ah, pues eso es lo que estaba comentando antes, que si está pura, es probable que den menos reencarnaciones, ¿no? Que sería lo normal. Y si está pura, yo no me preocuparía por eso. Si está pura, yo me preocuparía por erradicar el ego, dándome cuenta que no existe. O sea, erradicar el ego es darse cuenta que no existe. Matar al ego es darse cuenta que no existe. Y ese darse cuenta que trae una nueva información, No, como te preguntaba el otro día, el en el ego ADN. no, no tiene nada que ver con eso. El ego es yo soy el cuerpo, ese es el pensamiento yo. Y cuando yo me doy cuenta de que soy conciencia, entonces el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece, ¿cierto? Cuando yo puedo creer que soy Pedro cuando en realidad soy César. Cuando me doy cuenta de que soy César, el pensamiento, la idea de ser Pedro desaparece simultáneamente, ¿correcto? Totalmente. Lo que ocurre es que ahí nada termina, continúa la historia. No, eso erradica el ego y ve si esa pregunta surge. O si el comentario no surge. Ahí ya no surgiría. No, ni que continúa esto, ni que Es pasa lo decir, en otro. una nueva reencarnación donde ya no hay identificación posible, Mientras haya, no está la conciencia, no sabe la conciencia que es conciencia en esa nueva reencarnación. no habría reencarnación. Bueno, no habría reencarnación eh, porque no te identificas con el cuerpo, ¿no? Pero el universo sigue. Mientras haya ego, entonces la creencia de nacimiento, muerte, reencarnación
liberación, esclavitud y todo lo demás surgen. Si no hay ego, la pregunta no surge, porque la conciencia no tiene la pregunta. La pregunta la tiene la mente y es la mente misma. Entonces, cuando no hay preguntas, eh, Si no hay preguntas, simplemente no ves cuerpos, solo ves conciencia por todas partes y por tanto ahí ya no hay procesos ni, correcto. sino, sino como una especie de, no sé, energía fluyente, ¿no? Bueno, eso es un añadido. Como quien lo puedes, ese es lo que yo, a lo que yo me refiero, sí, a donde todos fracasamos. Entonces, sería como, Es que claro, es una nueva. em, Termina la película que normalmente eh, estamos acostumbrados a experimentar, pero después del despertar de la iluminación, el filme se acaba. no, no se acaba. ¿Cómo se va a acabar si nunca comenzó? Hay una, hay Esto una sí que tiene guasa, pero se acaba un ciclo, el ciclo de ciclo ser cíclico. inconsciente de que eres el ser. Sí. Hay Comienza otro ciclo, cual eres consciente de ello. Esto tiene que cambiar como perdón, radicalmente, ¿no? un segundo, tengo que atender esta llamada, un segundo. Vale. Dame un segundo, que mi esposo está en el médico, tiene que pagar la consulta y no hay punto de venta y hay que hacerle lo que llaman ustedes un Bizum, ¿no? Vale. Un segundo. Ah.
4, 29. Benny, disculpa. Eh, nada, no hay problema. Ya, Estábamos en que, no sé si me ibas a decir algo, tratando de acordarme dónde quedamos, porque todo lo que dije ya se me olvidó. pues estábamos en que Ah, la eh, reencarnación en una otra vida. No, no existe. No existe ni siquiera un nacimiento ahora. La ilusión ha existido siempre. No tiene principio ni fin. Y ha existido siempre inseparable de la conciencia. ¿y cómo se siente? Que, ¿Cómo se siente no ver propiamente objetos? O sea, por supuesto, se ven objetos, se ven cosas, pero no, se ven personas, se ven animales, pero pero se ve como uno mismo. Lo único que estoy viendo es a mí mismo reflejado como tal. Ahora, tú como ego preguntas, ¿cómo se vería el mundo sin el ego? claro, El ego quiere ver, quiere saber cómo va a ser el mundo cuando no esté allí para verlo. No va a estar allí para verlo. ¿Cómo podría? No te das cuenta, no sé si te das cuenta de la trampa. Aunque le digas al ego cómo es, no se va a quedar satisfecho. Y el ego no va a estar allí para ver cómo se ve el mundo sin el ego. Sin el ego no se ve el mundo. Solamente uno se ve a uno mismo reflejado en todo. Pero el ego escucha eso y dice, ajá, ok, pero sí. Hay un dicho budista, ¿no? Le preguntan a un sabio cómo era su vida antes de la iluminación. Él decía, cortar madera y cargar agua. ¿Y cómo es ahora? Cortar madera y cargar agua. es igual, pero es completamente distinto. Te podría decir, correcto, Claro, es paradójico. correcto, correcto, correcto. Claro, Eso se insiste, ¿ok? Tengan el conocimiento directo. Y cuando tengan el conocimiento directo, la pregunta de cómo es esto, aquello y lo otro, simplemente no surge. por la desaparición del ego mismo. Correcto, Lo que ocurre es que la vida continúa. no hay problema. Claro. O sea que todo sigue igual. Por eso te preguntaba antes, eh, que si los cuerpos de la consciencia, que ya es consciente de sí misma, los cuerpos que renacen, vienen con alguna carga en el ADN No, no en el y ADN, manifiestan no, no, estar no despiertos desde prácticamente el nacimiento o poco después. tiene nada que ver con el ADN. No tiene nada que ver. El ADN es producto de la mente. Vale, pero es una Está- mente más pura, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con el cuerpo.
La mente es solamente un pensamiento, si yo soy el cuerpo. Pura, una mente que reencarna pura quiere decir que tiene menos tendencias, menos deseos, menos... Claro, claro. Exacto, eso es todo. Claro, y si eso sigue así, No tiene nada que ver llega, con el cuerpo. llega un momento que la purificación es, digamos, absoluta y ahí tiene que ocurrir algo, porque... En cierto, sí, se podría decir que sí. Ajá, Cuando el ego desaparece, sí se produce un impacto en el cuerpo, ¿ok? Inclusive a nivel de su estructura celular, ¿ok? ajá, Es un cambio en el ADN, muy bien. Pero a no, eso iba. pero no por la... Sí, es la mente la que produce el cambio, no es el ADN en el cuerpo el que va a producir algo en la mente, porque el ADN, que es el cuerpo, ¿m? Ujú. Es el resultado de la mente. Sí, claro, claro, y, y digamos que esa información está en el campo cuántico, ¿no? Se podría decir. Claro. Por eso, por ahí Algún- va mi pregunta. ¿Qué no, ocurre yo te entiendo. con esos personajes conscientes que no eran alguien, por supuesto que no, pero que eh, digamos que están en otro paradigma de la energía, ¿no? Se podría decir, sí. Se podría decir eso. Vale, vale, vale. Vale, vale. Hay que ver que tengo un ego muy interesado No, no, no. en esto. Es simplemente tu condicionamiento y está bien. No. La única, yo tengo que aproximarme a cada persona de acuerdo con su estructura mental. Tengo que entender, tengo que ver de dónde viene. Obviamente, tú eres una persona que tiene muchísimo conocimiento de muchísimas cosas, tal vez de ciencia, física cuántica, obviamente. O sea, la forma como tú te expresas, como te Mm, comunicas, el vocabulario, el conocimiento, automáticamente revela tu entorno, ¿sí? O tu ujú, condicionamiento. Sí. ujú. Pues estás haciendo un grandísimo trabajo, ¿eh? Adaptarte a la estructura mental, a la forma de idear que tenemos, nuestro ideario, nuestro... Es un trabajo finísimo. Te lo agradezco eternamente. No, no, no. Bueno, tengo que salir. Inclusive si el ego desaparece, la persona va a elaborar acerca de este tema, ¿ok? De acuerdo con su propio lenguaje y condicionamiento. Esa es la belleza de Ramana Maharshi, que despertó muy joven y no tenía demasiada carga intelectual. Y cuando explicaba, lo hacía brutalmente simple, porque no había la necesidad no había el condicionamiento de de la redecoración del conocimiento por el condicionamiento. Ujú. Sí, hablaba de una forma cruda, sin casi elaboración. Ujú, Aún así, aún así, se dice que él no era el estudiante más brillante en el colegio, que parece que sus materias más fuertes era educación física. Pueden tener una persona, para ser indio, era alto y era fornido, y, y era muy bueno en la parte de poesía, la construcción de versos. O sea, manejaba muy bien ya desde muy joven el lenguaje tamil y la construcción de versos. Entonces, cuando él hablaba, si uno, pues, uno le pone atención a la forma que él hablaba, pareciera que estuviera hablando en forma poética, estuviera sí, soltando versos. qué interesante. ¿Cuándo realizo el ser? Cuando el mundo desaparezca, así, de una manera muy... Y Muy gráfica, ¿no? la poesía es muy abstracta, ¿verdad? La poesía es abstracta. Y por eso la gente, que el mundo desaparezca. Entonces, practico y practico, pero el mundo no desaparece, no entiendo. Claro, no era literal. Correcto, correcto. La mente desaparece. Ah, pero ¿cómo?
La gente no entiende, es un pensamiento. Yo dejo, es muy fácil. Si yo sé que soy conciencia, dejo de pensar que soy el cuerpo. Es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo desaparece, ya no existe, ¿no? Se muere. Sin embargo, la experiencia sigue siendo de yo, ¿no? De ser una experiencia contraída, de una mente limitada. ¿Cuál experiencia? La experiencia de quien estamos hablando, de Ramana, y la de cualquiera que llegue a la iluminación, a estar Ili- iluminado. Sigue ili- siendo una experiencia limitada. No, ¿Ah, no? no. Se utiliza un concepto limitante, algo limitado como el pensamiento, para referirse al conocimiento de nuestra realidad ilimitada. ¿Sí? Porque el conocimiento de la conciencia es el conocimiento de aquello que es ilimitado. O sea, el conocimiento es ilimitado, pero uno utiliza un lenguaje limitado para referirse a ello. Pero uno sigue teniendo una conciencia contraída a su rango de experiencia como ser humano. Ah. No, porque deja la totalidad completa, porque no ves solamente el cuerpo como yo, ves todo como yo. O sea, que la percepción ya no está limitada, es expandida. Por ejemplo, si tú y yo fuéramos a ver una película, ¿ok? En una pantalla tan grande que pudieras proyectar todos los universos en la pantalla. Si la persona que está al lado tuviera ego, él va a ver múltiples objetos proyectados en la pantalla, ¿ok? El sabio va a ver todo eso como una sola imagen. ¿Mm? Tiene una visión total, no individual. Compacto. Correcto, correcto. Es decir, el sabio ve al cuerpo como el mundo, ya no lo ve como yo. Ahora, cuando él funciona en el mundo, tiene que referirse a sí mismo como el cuerpo para que, no sé, hasta para que pareciera que es normal, ¿no? Sí, claro, es que la diferencia estaría Pero en que... su percepción ya no es individual. O sea, si un sabio viera el teléfono, ¿ok? Así como el teléfono no soy yo, la mano, el cuerpo que sostiene el teléfono también soy yo. Ujú, claro. Es decir, que él vería la totalidad del mundo como su cuerpo. Si la forma, Pero sí, la perspectiva tuya y mía viendo ese cine es distinta. no la tuya. Está todavía La, no, individualizada la tuya sería individualizada, la mía no. y no sigue una perspectiva. O sea, no hay, no lo ves desde tu No, perspectiva, no, aunque veas todo de no, una forma no, compacta e indivisible. no. De manera de poder funcionar en el mundo, ¿ok? Pareciera que funcionara desde una perspectiva limitada, utilizando un instrumento limitado, los pensamientos para comunicarme y funcionar, pero la perspectiva sigue siendo ilimitada. Y puedes transferirte a mí y ver mi experiencia desde mí. Eso no. Si fuera necesario, sí, si no, no, sucedería de manera involuntaria. Ujú. Pero en principio no hay esa transferencia. No se da Pero esa transferencia de identidad, pero digamos. acaso que tú estás fuera de, Esa deslocalización hacia... acaso tú estás fuera de mí, No, y por si formas Dios. parte de No, mí. no, no, no. Me estoy Entonces, refiriendo más a la experiencia al verte a ti, individualizada. a lo que yo te veo a ti, yo te veo como tú te ves a ti. La diferencia es que yo sé que tú no existes separado de mí. Para ti todavía yo soy otro. Claro. Pues a eso me refería, que tú todavía lo ves desde tu perspectiva individual. No, tú crees que es así. Es que si no fuera, si no lo vieras desde tu perspectiva individual,
lo tendrías que ver de una forma deslocalizada, Eso es lo que tú crees. difusa. Eso es lo que tú crees. Aquello que es individual, limitado, cree Mm. saber cómo es la perspectiva no limitada. Sería imposible para aquello que es limitado saber cómo es la perspectiva ilimitada. A ver, es que es algo que deduzco, César, porque tú Esa, estás pero expresándote a través de ese cerebro. esa deducción es errónea. Toma ya. O sea que el cerebro a ti no te condiciona para nada. Hay Está. cierto tipo de condicionamiento, pero no te limitas a él. ¿Me sigues? O sea que El digamos cambio que tu es conciencia está expandida. correcto, correcto. Wow. Puede que Y cierta, aunque te- puede que mi alimentación esté limitada a una forma en particular, ¿sí? ¿Me explico? claro, tú no comes por mí. No, no, no. Lo que te quiero decir es, yo me he visto como me he visto porque así me educaron. Yo sigo usando la misma ropa, ¿ok? Que utilizaba desde que era adolescente. Cuando voy a la tienda, básicamente, siempre, además que para mí el concepto moda ya no existe. En aquella época me vestía de acuerdo a la moda y todavía sigo buscando en el mercado, ¿ok? Aquello que es familiar a lo que yo he usado Ujú. siempre. Con lo que te encuentras a gusto. Correcto. Ahora, si no pudiera, entonces lo que venga. Yo pudiera tener cierta preferencia o estar condicionado a una dieta en particular, unos alimentos en particular. Si los puedo conseguir y obtenerlos bien, si no, lo que venga. ¿Me explico? Ujú. Sí, no hay una necesidad imperiosa de seguir nada, Yo porque puedo, no hay esa, porque yo los puedo, objetos no tienen ese poder hipnótico ya sobre ti. Claro, yo puedo dormir en un palacio como puedo dormir en el suelo en la calle. ¿Me explico? Yo puedo, completamente. yo puedo vivir como rey Te sigo, te sigo. o como mendigo. La, Ujú, la tipo de vida prácticamente que yo llevo es básicamente por la de mi esposa y mis hijos. Si fuera yo, lo que sea, me explico, lo que sea, porque ya lo había vivido antes de llegar a India, ya tenía eso allí, ya yo ujú, funcionaba así. ujú. ¿Mm? O sea que la diferencia es que tú ves todo como parte, no, no como parte, perdón, lo ves todo indivisible, como el filme que vemos en una pantalla de cine que tocas así y no ves que realmente las cosas estén separadas. Exacto. Todo, No puedes, todo está contenido en esa pantalla. correcto, no puedes separar la proyección de la No pantalla. hay fisuras. Correcto, correcto. Eso es Advaita. Y no hay separación, no hay dos. Ujú. Más que separación, no hay dos. Advaita es no, no dos. Si no hay dos, la pantalla y el filme son lo mismo en realidad. Correcto. Es decir, que Digamos que es como una pantalla, la vida es una pantalla viva que produce imágenes, ¿no? no, la vida es la proyección en la pantalla de la conciencia. La pantalla es la conciencia y la proyección es la ilusión colectivamente, todo. Y todo eso es lo que se entiende realmente como mente. La actividad, la pantalla, Los, ¿no? los fenoménicos, si se quiere. Ujú. O la, Pero que, ah, pero que una cosa no está separada de la otra. correcto. Es Ujú. decir, la ilusión es indivisible e inseparable de la conciencia porque la conciencia es indivisible. No la puedes dividir, no puedes separar, no puedes decir ilusión y realidad. Tendríamos dos. La ilusión es la conciencia, en el sentido de que no existe separado de la conciencia.
Por lo tanto, la conciencia no sabe de otra cosa sino de sí misma. O sea que se puede decir que, que lo impermanente y lo permanente es lo mismo en realidad. No hay algo permanente y algo impermanente, No, algo mutable y algo inmutable, ¿no? no, sí hay, pero no son dos, no están, Cosas. no están separados. Ahí no es una paradoja. Ahí no es que No, para el universo sea, el sabio el no, porque universo esté mutando, pero al mismo tiempo es lo mismo. no. Lo que es lo mismo es la conciencia, lo que está mutando es el universo. La conciencia no muta. Las películas cambian, la pantalla no, la pantalla es inmutable. Y cuando no se reproduce un filme, la pantalla permanece. La pantalla siempre permanece exactamente igual. Por eso se dice que no está sujeta a cambio o modificaciones y tampoco está afectada. Si proyectas fuego en la pantalla no se quema. Y si proyectas el océano en la pantalla no se moja. Y la pantalla permanece inafectada si la película es romántica, de guerra, una comedia o cualquier otra cosa. Es permanente, no está sujeta a cambio o modificaciones y su naturaleza es inafectada, porque es bienaventurada. Es el contenedor donde todo se surge y se disuelve, ¿eh? Correcto. Donde surge, en donde aparece, desde donde es atestiguada y en donde desaparece, se disuelve, correcto. Y nuestra verdadera identidad está ahí. Lo que no somos nada de lo que acontece, sino donde todo acontece. ¿Se puede decir así? Al principio, Ah, eso al principio. porque yo soy lo que acontece y donde todo acontece, porque yo soy todo, la ilusión y la... Ambas cosas, lo que Correcto, ocurre que hay una manifestación y algo que no se manifiesta, correcto, pero yo, pero es lo mismo. fíjate, el que escucha es la mente y el que escucha solamente va a entender a través del lenguaje que por naturaleza es dual. Entonces, como el que escucha, escucha por medio del conocimiento dual, hay que explicárselo de esa manera, de que hay la conciencia y la manifestación, de que uno existe en el otro, de que el uno no está separado del otro. Seguimos hablando de dos. ¿Me explico? Creo que te sigo. El sabio sabe que, Aunque esto que estás explicando es un poquito más sutil, pero lo estoy captando. el sabio sabe que es la conciencia y la mente. Es decir, que es lo inmutable y lo mutable, lo sin forma y la forma, el contenedor y lo contenido, la pantalla y la proyección. El ignorante cree que es solamente el contenido, la proyección, la ilusión, la forma. No tiene el conocimiento completo de sí mismo. No tiene conocimiento de su naturaleza inmortal, de su realidad sin nombre y sin forma. Excepcional. Muchas gracias, César. A la orden. Dale una miradita si puedes a la grabación luego. Anota la fecha. Pues sí, cuando vuelva, porque tengo que salir ahora, Mm. voy ya un poco justo, Ok. pero que después, ¿cuándo va a ser publicada? Mañana, ¿no? Esta noche. Generalmente, como generalmente tengo cosas que hacer después que trabajo, después de ahora. Y generalmente voy saliendo y todavía se está descargando la grabación. Vale, Y por eso ya lo he hecho como una rutina. La grabación de la tarde se sube durante la transmisión de la noche y la transmisión de la noche
se sube en la transmisión del día siguiente en la tarde. Y si tengo un Ujú. chance, lo subo antes y me pueden dar Muy un bien. Pues un gran abrazo, ha sido de gran ayuda, ¿eh? a la orden, no lo mencionas. Chao. Ok. Hola, buenas tardes, César, y a todos. Hola. Em, hola. César, recién que le estabas diciendo a Beni sobre, bueno, que el ignorante no tenemos, no tiene conciencia, o sea, de la naturaleza inmortal. Correcto. Y te quería decir, sí, y esto es porque cuando empecé el satsang, algo que yo no entendía y como que se está como verificando, digamos, a través de la indagación y el satsang, es que había una separación, César, entre la mente individual y la colectiva, como que veía lo que sucede en el colectivo, digamos, en la sociedad como algo totalmente ajeno a mí, como que la mente veía la individual y lo otro que no tenía nada que ver. Y tú me llevaste a ver que la ilusión es una masa indivisible de conciencia también. Correcto. O sea que la manifestación es indivisible Correcto. y además no está separada de la conciencia. Correcto. Porque la conciencia es Mm, indivisible. No puedes dividirla entre realidad e ilusión, como realidad e ilusión. ¿Sí? mm. Sí, como que al principio no podía entender eso, me parecía algo como que ahora se está como familiarizando, César, porque antes me parecía un imposible, ¿cómo podía uno tener que ver con cosas horrorosas, qué sé yo, que parecen horrorosas? Y por eso, César, te quería preguntar esto, por eso tú dices, como han dicho los sabios, que lo mejor que se puede hacer para ayudar, digamos, es eliminar el ego. Lo mejor que puedes hacer por el mundo es erradicar el ego, Mm, porque trasciendes tanto el mal como el bien. sí, Ya no ves ni bien ni mal, solamente te ves a ti mismo reflejado en el mundo. Por lo tanto, tu relación con el mundo sería tu relación contigo mismo. I think my box is dead. ¿Me sigues? sí, mi relación con el mundo es la realidad conmigo misma. Sería tu relación contigo misma. ¿Cómo lo que le das al otro, sabes que te lo das a ti mismo, lo que le niegas al otro, te lo niegas a ti mismo? Ese tipo de relación está más allá del bien y el mal, porque no hay otro, Sí, ¿sí? A quien le hagas el bien o el mal, para empezar. sí, sí. Y después César, algo como, bueno, cuando hablaban o sea, algo que se ve con estos satsang que tú me estás haciendo ver, es que, bueno, que, a ver si te lo puedo explicar. A veces, bueno, la mente se pone activa, César, y quiere hacer algo, porque si no se aburre. Pero bueno, si son cosas prácticas, todo bien, pero como tú dices, y que bueno, que me caló eso, no forzar nada, como que ahora estoy viendo eso
o sea, toda esta manifestación, el sentido, tú dijiste que es lo que dicen los sabios, que es que me dé cuenta de quién soy. Ese sería si hay un sentido, que me dé cuenta quién soy y cuando me doy cuenta quién soy veo que si estoy acá, César, es por las tendencias. Y todo ese no soy, no soy, no soy, no soy, neti, 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 no soy esto, no soy esto, no soy esto. El que dice no soy esto, tampoco soy esto, ¿verdad? Tampoco lo soy. Eso te deja con la pregunta, si no soy esto, entonces ¿quién soy yo? ¿Me sigue? Sí, Cuando sabes quién eres, entonces aquello que negaste que eres, te das cuenta de que también lo eres. sí, Ah, ahí te sigo. Lo que pasa que yo lo decía en esto hilando algo que bueno, que pasa, que es como cuando habló la otra vez Luciana y hablaba de la tentación, que puede ser cualquier cosa para la tentación, cuando surge algo como que uno lo mueve, ¿por qué? Porque ahí la mente se divide en sujeto y objeto. Yo ahí es como que, por eso, recuerdo todo esto que dices, la mente está, o sea, estoy acá, está esta mente acá en los tres estados, digamos, en que se divide la mente porque hay tendencias. Si sigo alimentando tendencias, es subir al carrusel como tú dices, y es algo como que ahora se ve eso, que lo que, lo que hay que hacer es justamente indagar para que, bueno, ese yo, que es la principal tendencia, la que se identifica con el cuerpo, cuando ese se sumerge, las otras también se caen, digamos, se sumergen. bueno, Porque hay algo, César, en realidad está como esa cosa que no te digo que es ni obsesiva ni nada, pero que ahora estoy como observando con ojos más abiertos de que, bueno, ver, eh, de no forzar nada, de dejar que todo suceda por sí mismo. Y bueno, a veces la mente, ya te digo, puede como, entre comillas, aburrirse, pero no quiere no quiero provocar, como que no quiero que se provoque nada desde la mente, para eso tengo que indagar. correcto. De la mente, o sea, de la mente. Se le cayó. Buenas tardes. No voy a abrir la cámara porque también mi internet está muy inestable, pero el otro día me estaba usted explicando acerca de la paciencia y el no esfuerzo. Entonces, quisiera pedirle si me puede puntualizar al respecto, por favor. Acerca de la paciencia y no esfuerzo. Sí. Paciencia es no hay apuro. Ajá, El conocimiento de sí mismo llega en su debido momento. ok. Y llega cuando no se hace esfuerzo mentalmente. Mm, Pero tienes que tener paciencia porque no todos pueden quedarse sin hacer esfuerzos mentales de buenas a primeras, por las tendencias. Las tendencias no lo permiten. Y por más que uno quiera, la tendencia surge. ¿Sí? Entonces hay que pacientemente sumergir a la mente en su fuente para que se vayan disolviendo las tendencias.
¿Respondí la pregunta? Muchísimas gracias. Sí, sí, era todo. Una mente quieta es una mente que no está haciendo esfuerzos. Ujú, Es decir, para alcanzar algo, entender algo, deshacerse de algo, obtener algo, saber algo. Hay gente que no puede mantenerla quieta, la mente quieta por mucho tiempo, quiere mantenerla quieta por mucho tiempo, pero no puede, no tiene paciencia para esperar que todo eso se vaya diluyendo. La conciencia, yo diría, aunque se dice que la conciencia existe libre de esfuerzos, yo diría que la conciencia está más allá del esfuerzo y la ausencia del esfuerzo. ujú. Es simplemente es. La conciencia simplemente es, más allá del esfuerzo y la ausencia del esfuerzo. Ok, muy bien. Muchas gracias. A la orden. No regresó Claudio, que siempre está ahí bajando Galaxy. No, así está. ¿Te quedó claro, Claudio, o quieres? César, sí, quedó claro. Gracias, Ok, a la orden. muchas gracias. Muy bien, entonces lo dejamos por hoy. No sé, 30 segundos, una cosa así. Nos vemos a la noche.